Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Antes que nada, tengo que pedir disculpas. Les pido una enorme disculpa a todos los organizadores de este servicio porque estuve transmitiendo incorrectamente hasta recién. Así que, bueno, decidí darme de baja y volver a transmitir correctamente, que debería ser a través de este canal, que es el Facebook Live de ISKCON Buenos Aires. Pido mil disculpas a todos los devotos que hicieron un enorme esfuerzo y yo arruiné todo en cuestión de segundos. Me presento, mi nombre es Arjuna Sakadas, les estoy hablando desde Mar del Plata, Argentina. Quiero agradecerle a Shriman Chitrak Prabhu y a Shrimati Mahasundari de Vidasi, quienes me invitaron a hacer este servicio. Ahora aparentemente está todo bien, entonces muchas gracias a ambos y a ambos les pido disculpas nuevamente por el retraso y por haber hecho cualquier papelón de mi parte. Para el día de hoy vamos a estar continuando con las charlas y las clases online del Bhagavad Gita. Todo el mundo está atrapado en sus casas debido a la pandemia del coronavirus y bueno, distintos devotos alrededor del mundo están haciendo distintos servicios de prédica para compartir conciencia de Krishna. El mundo digital y esta forma virtual online nos da la posibilidad de estar con todos ustedes el día de hoy y quiero agradecerles que me han permitido este servicio de leer desde el Bhagavad Gita. El día de hoy nosotros vamos a trabajar el verso número 2 del primer capítulo del Bhagavad Gita. El día de ayer, para aquellos que se lo perdieron, Sriman Keshava Ram Prabhu estuvo hablando sobre el comienzo de esta obra, del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y hoy vamos a continuar un poquito en esa línea. También vamos a estar comentándoles lineamientos que tiene con respecto al estudio del Bhakti Shastri. Y sobre el final, si ustedes me lo permiten, si soportan hasta entonces, también algunas percepciones, algún abordaje personal que me gustaría darles para cerrar la lectura del día de hoy. Pero como ya estoy atrasado, voy a maximizar el tiempo, vamos a ir directamente a la lectura. Antes quería comentarles a todos que este tablero de trabajo tiene una opción de comentarios. Si ustedes quieren, desde cualquier parte del mundo, donde estén viendo, pueden hacer preguntas, consultas, pueden hacer cualquier tipo de aporte a sus comentarios, que lo pueden escribir aquí mismo, y yo me detendré en la lectura y bueno, podemos interactuar de alguna forma, aunque sea virtual, no estamos juntos físicamente, pero aunque sea de este modo, podemos interactuar. Ahí ya hay gente desde Lima, Perú, Tamara, un saludo a Tamara, y bueno, y todos aquellos que quieran dejar sus aportes en la sección de comentarios, son bienvenidos y estaremos charlando sobre eso en el transcurso de esta clase o de esta charla. Sin demorarnos demasiado, vamos a arrancar entonces con la lectura. Como dije, hoy vamos a estar con el verso número 2 del primer capítulo del Bhagavad Gita intitulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. El texto número 2 dice lo siguiente: antes de comenzar con la lectura, si ustedes me acompañan, me gustaría que hagamos la invocación todos juntos. Hacemos la invocación, la lectura y después seguimos charlando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta invocación, vamos directamente a la lectura del día de hoy, desde el Bhagavad Gita, tal como es, con traducción y comentarios de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos leyendo el texto número 2 del primer capítulo. Leo el sánscrito, luego la traducción y luego el comentario de su divina gracia. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavahnikam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upasangyam Rajavacham Abrasit. Ahí tenemos entonces el verso en sánscrito. Voy a la traducción y su correspondiente significado. La traducción del sánscrito al castellano dice lo siguiente. Sanjaya dijo: oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras.
Leo la traducción una vez más. Sanjaya dijo, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhan fue hasta donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podía tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo, Duryodhan, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhan se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Ahí entonces tenemos esta traducción y comentario dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos al comienzo de este Bhagavad Gita tal como es. Para aquellos que no conocen la obra y es la primera vez que están escuchando acerca del Bhagavad Gita, me gustaría hacer un resumen general. El Bhagavad Gita es uno de los grandes clásicos filosóficos de la humanidad, no solo de Oriente, sino también de Occidente. Es un trabajo que recopila, registra una conversación entre Dios y el hombre, y en esta conversación se hablan de todas las cuestiones, todas las cosas existenciales básicas que tiene cualquier persona en el mundo. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es el karma? ¿Qué es la reencarnación? Bueno, todas estas dudas que nos van surgiendo habitualmente a lo largo de la vida se hablan a lo largo del Bhagavad Gita. Son 700 versos, 700 textos, que están divididos en 18 capítulos y que a su vez están divididas en 6 secciones. Esta primera sección, del capítulo número 1 al capítulo número 6, va a tratar fuertemente acerca del karma yoga, o sea, de las acciones. Quizás no lo hablemos tanto el día de hoy, porque recién es el segundo verso, es muy introductorio, pero sí, a lo largo de los próximos encuentros que vayamos teniendo aquí en el Facebook Live de ISKCON Buenos Aires, en esta continuidad que le vamos a dar a la lectura del Bhagavad Gita, van a ver que durante estos primeros capítulos el tema principal, el tema eje, por así decirlo, es el karma, las acciones, ¿sí? El resumen, o para ponernos en situación, un poco también haciendo resumen de lo que habló ayer Sriman Keshava Ram Prabhu desde Mendoza, que él inició estas clases online, es que la situación ahora es la previa de una batalla. Hay dos ejércitos en un campo sagrado, en un lugar de peregrinaje, y están a punto de pelear. Y esos dos ejércitos pertenecen a una misma familia. Esta familia no se puso de acuerdo en cuanto a la sucesión al trono y se subdividió o se partió en dos facciones. Por un lado los Kurus o los Kauravas y por otro lado los Pándavas. Los Pándavas son quienes tienen el derecho legítimo al reinado, pero como por vía diplomática los acuerdos de paz no lograron sucederse correctamente, ahora se viene la guerra civil y se viene esta pelea fratricida entre hermanos, entre familiares, para ver quién se hace del trono. Y como explicaba Srila Prabhupada en su comentario, incluso los malos sabían que ellos no tenían derecho al trono, pero sin embargo, por falta de visión espiritual, y eso es lo que vamos a hablar después, por falta de entendimiento, por falta de discernimiento espiritual, es que igualmente se encaminan hacia la guerra. Eso es un poco el resumen de este primer capítulo. Es un capítulo del Bhagavad Gita que en realidad como que arrastra información del Mahabharata. El Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata, o sea, este libro es un capítulo de un libro incluso más grande, y está mostrándonos estos ejércitos opuestos. Por un lado los Pándavas, por otro lado los Kauravas,
ahora preparados para una gran batalla en el campo de Kurukshetra. Esto es lo que está a punto de ocurrir y el que está hablando en este verso es Sanjaya, es el secretario de Dhritarashtra que estuvo hablando el día de ayer en el verso 1.1. Este rey regente que está usurpando el trono tiene un secretario y el secretario le está diciendo qué está sucediendo en el campo de batalla, básicamente explicándole que tanto la formación militar de sus rivales como también la formación militar de su propio hijo están listos para la gran contienda. Eso es lo que ha venido sucediendo hasta el momento para que tengamos un resumen general de la obra hasta aquí. Esto entonces es el primer capítulo y nosotros hoy, con este verso número 2, estamos iniciando un lineamiento dentro de este primer capítulo que tiene que ver con la diplomacia de Duryodhana. Duryodhana es el verdadero malo de la historia. Dhritarashtra, este rey anciano, este rey ciego, un poco se ha dejado manipular, se ha dejado llevar por las opiniones, las críticas y los insultos de su hijo Duryodhana, y es Duryodhana realmente el que está haciendo las cosas mal, el que está empujando hacia la guerra cuando en realidad no cabe la guerra en este caso porque hay un claro sucesor al trono, pero bueno, por envidia, por codicia, por deseo material, Duryodhana está deseando el poder y su padre está cediendo ante los deseos de su hijo. Y durante los próximos versos van a ver ustedes que desde el capítulo 1.2 al capítulo 1.11 va a haber una larga línea de versos que muestran la diplomacia o la astucia material de Duryodhana. Duryodhana va a querer como convencer a sus generales, va a querer convencer a los soldados que están a su lado, incluso a su propio comandante, que es su maestro de armas, Dronacharya. Él va a hacer todo un ardid de diplomacia, de lindas palabras, va a querer como adulcorar una situación para que la batalla que se les viene, y que se les viene complicada, parezca fácil de ganar. Así que durante los próximos versos, hasta el verso 11, estamos en un momento de este primer capítulo que se conoce como la diplomacia de Duryodhana. Es un poco lo que vamos a estar tratando durante los próximos días, en este inicio justamente del Bhagavad Gita o en este inicio del texto que estamos estudiando todos juntos. Y me gustaría, además de todo esto, darles a ustedes algo más que tiene que ver con este verso en particular. Voy a ir al significado de Srila Prabhupada y me gustaría detenerme en un concepto que quizás podamos ampliar todos juntos. Es el siguiente. Cuando empieza su significado, Srila Prabhupada habla sobre Dhritarashtra, sobre este rey, el padre de Duryodhana, y él dice que Dhritarashtra era ciego de nacimiento, lo cual es cierto, eso se menciona en el Mahabharata, pero Prabhupada a continuación dice también lo siguiente: desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Si ustedes me permiten, como para trabajar este verso, me gustaría hablar un poco sobre el concepto de la ceguera espiritual, esta falta de visión espiritual y cómo esta carencia, cómo este condicionamiento, cómo esta limitante nos lleva a peleas, nos lleva a las riñas, nos lleva a la guerra. Cómo no tener una visión espiritual nos vuelve malas personas, nos vuelve agresivos, violentos. Vamos a tratar un poquito ese tema, si ustedes me lo permiten, y me gustaría hacer algunas referencias cruzadas con otros textos del Bhagavad Gita, porque a medida que va avanzando la conversación, esta idea de la visión espiritual es algo que se va repitiendo en la conversación. Varias veces a lo largo del diálogo entre Krishna y Arjuna, que son los dos grandes protagonistas de este diálogo, de esta conversación, el tema de la visión espiritual se va repitiendo una y otra vez. El primer bloque que me gustaría referenciar en esta lectura cruzada con otros textos del propio Bhagavad Gita son de los capítulos 5 y 6. En el 5.18 y en el 6.29 aparecen dos versos que son muy famosos dentro del contexto del Bhagavad Gita, donde se habla sobre el concepto de Samadarshina o Samadarshana, ¿sí? Esta visión espiritual. Tanto en el 5.18 como en el 6.29
Básicamente se dice que esta visión espiritual nos permite o permite a las personas ver a Dios en todos y a Dios en todo. Esa es la visión espiritual explicada según Krishna mismo, según Dios mismo, en el contexto del Bhagavad Gita, este Sama Darshina o Sama Darshan. Esta visión espiritual tiene que ver con que nosotros tenemos la posibilidad de ver que Dios está en todos y que Dios está en todo, ¿sí? Y es la primera referencia que se hace en el Bhagavad Gita, más allá del comentario que ha hecho recién Srila Prabhupada, donde Dios mismo maneja este mismo vocabulario de visión espiritual. Tener visión espiritual es poder ver a Dios en absolutamente todo, en todas las circunstancias, en todas las personas, en todos los sucesos, en todos los acontecimientos, en un amigo, en un enemigo, en un animal, en un ser humano. Si tenemos esa cosmovisión holística, entonces tenemos una visión espiritual. En otro momento en que aparece el concepto de visión espiritual es en el capítulo 11. El capítulo 11 del Bhagavad Gita es un capítulo muy interesante donde Dios se le revela a Arjuna. Krishna muestra su Virat Rupa, su forma universal. Y para que el hombre o Arjuna pueda captar un vislumbre de la forma de Dios, Krishna misericordiosamente le entrega una visión divina o trascendental que le permite a Arjuna poder ver lo magnífico, lo inconmensurable del esplendor de Dios. Entonces, aquí por segunda vez, primero en el capítulo 5, después en el capítulo 6, ahora en el capítulo 11, esta idea de que necesitamos tener una visión trascendente para poder ver lo trascendente, con una mentalidad materialista, con una visión mezquina, material, burda, mundana, nunca vamos a poder obtener un vislumbre, nunca vamos a poder tener una revelación de Dios en nuestros corazones y mucho menos en el mundo que estamos viviendo. Y la última sección que me gustaría comentarles, que tiene que ver con el concepto de visión divina, me pertenece al capítulo número 13. Hay una seguidilla de 3 versos, es el 13:30, 13:31 y el 13:32, donde vuelve a aparecer esta idea, en este caso como visión de la eternidad, ¿sí? En vez de usar el contexto de una visión espiritual o una visión divina, Krishna y Arjuna hablan de una visión de la eternidad, que básicamente Prabhupada la explica como la concepción Brahman, la concepción de que todo es espiritual, ¿sí? Y uno tiene que dejar de ver distintas designaciones o distintas identidades materiales para poder realmente llegar al corazón de las cosas, realmente poder ver más allá del velo de la ilusión material y entender qué es el espíritu, qué es el Brahman, ¿sí? Cuando podemos lograr esta visión trascendental, esta visión espiritual, vamos a ver más allá de los problemas, las ansiedades, las angustias, todo lo que nos aqueja, la depresión, la ira, la frustración. Todas esas cosas van a quedar atrás cuando nosotros desarrollemos una visión de eternidad, una visión divina, una visión trascendente, una visión espiritual. De hecho, como explica Prabhupada en este comentario, lo que está atando a Duryodhana y a Dhritarashtra al sufrimiento material es su incapacidad de religiosidad, o sea, su falta de Dharma, de Sanatan Dharma, su falta de yoga, su falta de conexión con Dios, los está llevando a una guerra, los está llevando a morir en el campo de batalla. Todo por no poder ver a Dios en todas las cosas, todo por no poder comprender que Dios penetra todas las situaciones, todos los acontecimientos, todas las circunstancias. Esto tiene que ver con otro concepto que me gustaría también trabajar, la idea del Shastra Chaksus, o sea que nuestros ojos sean los ojos de las escrituras. ¿Cómo desarrollamos nosotros visión trascendental o cómo podemos desarrollar nosotros una visión espiritual? Tenemos que recurrir a un conocimiento espiritual, a una ciencia espiritual, a una filosofía espiritual. Y eso está en las escrituras. Nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga, tenemos un amplio catálogo de escrituras, es el contexto de los Vedas. Si quisiéramos hacerlo algo más próximo a nosotros, es todo el contexto del Vedanta. Pero también hay otras tradiciones con otras escrituras, está la Biblia, está el Corán, está el Talmud, hay muchas escrituras reveladas, o sea, muchos textos donde Dios se manifiesta y nos permite un buddhi, una inteligencia espiritual que nos otorga una visión espiritual.
Nunca vamos a poder ver a Dios en todas las cosas y no sabemos quién es Dios. Y no sabemos cómo ejecutar este Samadarshan o Samadarshan, esta visión de la eternidad. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos urgentemente una buena dosis de conocimiento trascendental que nos limpie la visión, que nos desempañe la visión, que nos quite el velo de la ilusión y nos permita encontrar la realidad. Es interesante si, por ejemplo, si analizamos etimológicamente palabras como descubrir o desvelar, son palabras que nosotros heredamos desde el griego antiguo. En la filosofía griega antigua había un concepto de que todo estaba como velado o todo estaba cubierto, muy parecido a la idea que en la cultura védica existe de Maya. Hay una energía o hay una sustancia que me está impidiendo ver las cosas tal como son. Tengo vislumbres de lo que podría ser, puedo especular cuál es la situación que está ocurriendo, puedo especular, inducir respecto a qué está pasando, pero no estoy pudiendo ver las cosas tal como son. Yo siempre doy el ejemplo de, no sé si han visto alguna película de terror o una película de suspenso, que a veces se entra en una casa vieja, abandonada, y están como los muebles tapados con sábanas blancas, ¿no? Y uno ve que por la forma que tiene la sábana, uno dice, bueno, ahí hay un piano de cola, acá debe haber un sofá, acá hay una mesa, pero en realidad todo eso es una especulación. Nosotros hasta que no descubrimos, hasta que no sacamos la sábana, hasta que no desvelamos, hasta que no le quitamos el velo al mueble, no tenemos a ciencia cierta la posibilidad de saber qué hay debajo de esa sábana. Bueno, similarmente son las escrituras. Las escrituras, en particular el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, nos va a dar este superpoder o esta facultad extraordinaria del Shastra Chaksus, de poder ver la vida a través de los ojos de las escrituras. Y ver la vida a través de los ojos de las escrituras es ver la vida a través de los ojos de Dios. Son escrituras reveladas, no son literatura mundana, no es una novela policial, una novela de suspenso, no es una novela de ciencia ficción, no es fantasía, es un texto donde Dios se manifestó, donde Dios se reveló. Si nosotros tomamos realmente en serio nuestra filosofía espiritual, nuestra ciencia espiritual, la metodología que tenemos para reconectar y hacer yoga con Dios, entonces podemos adquirir esta visión espiritual de la que está hablando Srila Prabhupada en este verso. Y es muy interesante porque lo que está planteando el Bhagavad Gita con respecto a las visiones espirituales es que poder ver que a pesar de que hay diferencias materiales, en esencia todo es espiritual. Y eso también tiene que ver con una referencia cruzada a Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, en el 7.12.10, canto 7, de capítulo 12, texto 10, Srila Prabhupada habla de un concepto muy interesante, del concepto de la unidad en la diversidad. Y tiene que ver justamente con la visión espiritual. Cuando nosotros logremos madurar como espiritualistas, cuando seamos realmente maduros y profundos como trascendentalistas, cuando seamos yogis sabios y eruditos en nuestra ciencia espiritual, vamos a poder entender la unidad en la diversidad. Que a pesar de que hay mucha diversidad de género, de identidades, de cuerpos, de formas, en esencia hay espíritu. Y cuando yo pueda ver el espíritu en todas las personas, en todos los animales, en todas las plantas, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todos los hechos históricos, voy a tener esta visión espiritual. Voy a alcanzar el Samadarshina o el Samadarshan. Voy a tener esta visión de la eternidad que me permite ver a Dios cara a cara con un registro directo del Ser Supremo. Y es muy interesante porque obteniendo esta visión espiritual es que se acaban los problemas. Fíjense lo que está planteando en este verso, en este comunicado, en este significado de Srila Prabhupada. Él básicamente nos está explicando que debido a que Dhritarashtra, debido a que sus hijos y que sobre todo Duryodhana estaban ciegos espiritualmente, es debido a eso que estaban yendo a la guerra. Si ellos hubiesen tenido un vislumbre espiritual, si hubiesen tenido esta capacidad de ver que tanto los Pándavas como los Kauravas eran una misma familia, no hubiesen ido
a la guerra. Creo que nadie iría a la guerra con su propia familia, por lo menos no a la guerra de capa y espada, a matarse. Una de las grandes preguntas que he recibido respecto al Bhagavad Gita es que cómo puede ser que esta familia se esté peleando a morir, ¿no? Es como lo que más nos choca de la situación que está por ocurrir, y de hecho es lo que le da a Arjuna su ataque de pánico, ¿no? Arjuna tiene esta enorme ansiedad y comienza a interactuar y a hacerle preguntas a Krishna porque básicamente no entiende cómo sus familiares lo quieren matar a él y cómo es que él tiene que matar a sus familiares para sobrevivir. Nosotros acá, en este significado, ni bien comienza el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada nos está diciendo por qué está ocurriendo la guerra. La guerra está ocurriendo por falta de espiritualidad. Hay unos protagonistas en esta obra o en esta narración que son muy materialistas, tienen una visión muy reducida de la religión, de la espiritualidad, y no están pudiendo ver la unidad en la diversidad. Son los Kauravas, son los Kurus, es Dhritarashtra, es Duryodhan, son personas lo suficientemente materialistas que están dispuestos a destruir una familia solamente por cuestiones de disfrute material. Arjuna obviamente se va a oponer a esto y buena parte del diálogo subsiguiente tiene que ver con Arjuna aclarando dudas respecto a esta situación de falta de visión espiritual. Ese era el punto que quería traer hoy sobre la mesa, fuera de los lineamientos que habíamos hablado anteriormente y las situaciones que habíamos comentado con respecto al resumen del Bhagavad Gita y demás. Si alguien tiene algo para comentar, este es el momento. Yo estaría cerrando ya mi exposición. Este es un verso muy interesante. Estamos dando el puntapié inicial para que luego se desarrolle toda la narración y toda la obra. Ahora, como dije antes, se viene esta cuestión del lineamiento de la diplomacia de Duryodhan. Van a ver en los versos que siguen hasta el 1.11. Van a ver cómo Duryodhan, esta persona que está manipulando a su padre para que todo sea una guerra, va a empezar a hablar con sus soldados, sus generales, su maestro espiritual, y va a intentar como convencerlos de que la guerra es el único camino hacia una resolución de conflicto, cuando en realidad no lo es. Lo hemos hablado recién. Ellos están yendo a la guerra simplemente por falta de espiritualidad, por falta de esta visión trascendental, por falta de esta visión de eternidad. Nuestro trabajo es no cometer los errores de Duryodhan, no cometamos los errores de Dhritarashtra, no cometamos errores que se cometieron hace 5.000 años, tomemos provecho del conocimiento del Bhagavad Gita, profundicemos en nuestra vida espiritual, leamos las escrituras, leamos a Srila Prabhupada, desarrollemos una visión espiritual y hagamos que nuestro movimiento internacional para la conciencia de Krishna sea un movimiento accesible, apto para todo público, que incluya a todo el mundo, porque esa es la visión espiritual. Es una visión sin designaciones, sin condicionamientos, sin limitaciones. Más adelante, en los próximos versos, también se va a hablar sobre el liberalismo de los brahmanas. Las personas más intelectuales o más eruditas de nuestra tradición tienen una tendencia a este tipo de ver las situaciones, tienen una tendencia a la visión espiritual porque son liberales, ¿sí? Entienden que hay unas formas más allá de las formas y que hay una sustancia más allá de las designaciones materiales. Esa es la visión que tenemos que desarrollar, creo yo, humildemente, como Prabhupadanugas, como descendientes, seguidores de Srila Prabhupada, como devotos del siglo XXI, tenemos que empezar a abrir las puertas de la espiritualidad y también abrir las puertas de nuestro entendimiento de la espiritualidad para desarrollar una visión espiritual que nos aleje de la pelea, que nos aleje de la crítica, que nos aleje de los insultos, que nos aleje de la guerra, la riña y la hipocresía. Si alguien tiene algo para comentar, como dicen en los casamientos, es ahora o nunca. Pueden aprovechar el lugar ahí en el tablero de los comentarios. Estoy agradeciéndole una vez más a Shriman Chitrak Prabhu y a Shrimati Mahasundari Devidasi, que me han dado la oportunidad de hacer este hermoso servicio con todos ustedes. Pido disculpas que por una cuestión técnica comenzamos un poquito más tarde y agradecerles a todos los que están del otro lado. Había gente de Perú, gente de todos lados que está ahí sumándose. Este ha sido entonces la lectura del 1.2 del Bhagavad Gita. Voy a leer una vez más la traducción y el comentario.
Esto dice lo siguiente: Sanjaya dijo: oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhan fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. La traducción de su divina gracia es la siguiente y el comentario es el que viene ahora. Dhritarashtra era ciego de nacimiento, desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo, Duryodhan, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhan se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver a la organización militar de los Pándavas. Ahí tienen entonces, una vez más, el comentario y la traducción. Acá tengo una pregunta, si me permiten. Dice, Tamara dice: ¿qué podemos hacer en las circunstancias que está viviendo el mundo? Bueno, sí, estamos viviendo un momento, creo que histórico. No sé si alguna vez ha ocurrido esto en la historia, por lo menos reciente, en que todo el mundo se está dando cuenta que tiene que ser más responsable. Ya nos dimos cuenta que cometemos muchos errores, que estamos todo el tiempo abusando y explotando a la naturaleza, y ahora como efecto de causa y efecto, estamos sufriendo ese abuso y esa explotación. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, creo que podemos hacer muchas cosas, desde lo más burdo material, ser responsables con nuestra salud, con la salud de los otros, adherir a las normas de nuestras autoridades sanitarias. Por ejemplo, estamos transmitiendo por internet porque los programas espirituales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna están ahora todos entre paréntesis. Aquí en Mar del Plata hemos suspendido las actividades, en Buenos Aires también, en todas partes del mundo. Entonces estamos abocándonos o volcándonos a la prédica online. Una primera cosa que podemos hacer es eso, hacerle caso a las autoridades, ser socialmente responsables con nuestra salud y con la salud de los otros. Otra cosa que podemos hacer durante esta cuarentena es un poco lo que estamos haciendo ahora. Sentarnos y aprovechar el tiempo extra y el tiempo libre que esta pandemia nos está brindando para estudiar la ciencia de Dios. Profundicemos en nuestra espiritualidad. Siempre la excusa es que no hay tiempo, que los hijos, que el trabajo, que el estudio, que la vorágine del mundo material, que nunca llego con las rondas, no puedo leer a Srila Prabhupada, la deidad la atiendo así a las apuradas. Ahora no hay nadie que nos apure, tenemos cuarentenas en todo el mundo, parecería que hay como un rumor de que la cuarentena se va a prolongar incluso. Tomemos provecho del hoy, de la hora, para profundizar el canto del Maha Mantra Hare Krishna, profundicemos la lectura de los libros de Srila Prabhupada, volvámonos más fuertes espiritualmente. Hagamos un ejercicio todos para desarrollar en esta cuarentena la visión espiritual, de lo que hablábamos el día de hoy. Tratemos de lograr ese objetivo. Voy a tomarme la próxima semana, los próximos 10 días, para poder ver a todos como hijos de Dios. Podemos hacer todo eso durante la cuarentena. Y también podemos reflexionar sobre las causas. Lamentablemente esta pandemia es resultado de la explotación, el abuso, el consumo de animales. Podemos, cuando termine todo esto, explicarle a las personas que comer carne no solamente es una aberración biológica, sino que nos está matando como sociedad. Y hasta ahora sumergió el consumo y la explotación y el maltrato de animales, acaba de sumergir a todo el mundo en una cuarentena donde hay una enfermedad que se propagó por todo el planeta, todo porque hay personas que comen animales, ¿sí? Esta alimentación atea nos está matando como sociedad, como civilización. Podemos por lo menos entender estas cosas y empezar a compartir información sobre veganismo, sobre vegetarianismo, sobre formas de alimentación más acordes a las leyes de Dios, para que lo que está pasando hoy no vuelva a pasar, para que nuestros hijos en el futuro no tengan pandemias,
para que nuestros nietos en el futuro no tengan pandemias. Así que, Tamara, creo que hay mucho que podemos hacer. Podemos cuidar de nuestra salud, podemos cuidar de la salud de los otros, podemos profundizar nuestra espiritualidad y podemos aprender los errores que hemos cometido como humanidad y no volver a cometer otra vez este lío que hicimos ahora. Así que bueno, espero, Tamara, haber respondido correctamente. Gracias, Agustín, gracias, Giselle. Sí, hay que perfeccionarse. Giselle dice que nos tenemos que perfeccionar en el canto de Yapa. Perfeccionémonos en el canto del Santo Nombre, perfeccionémonos en la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Desarrollemos visión espiritual para no tener que estar todo el tiempo discutiendo, peleando, riñendo entre nosotros. Así que bueno, eso, Tamara, podemos hacer. Creo que podemos hacer mucho, podemos reflexionar, podemos profundizar y bueno, y gracias a los devotos de ISKCON Buenos Aires también podemos predicar, ¿sí? Algo creo que es muy interesante que ocurrió con los devotos Hare Krishna alrededor del mundo es que no detuvieron su prédica. A pesar de que estamos ahora confinados, estamos encerrados, estamos limitados con respecto a nuestros movimientos y nuestras actividades públicas, en todo el mundo hay un montón de devotos haciendo un montón de programas virtuales online. Está el programa de Kirtan también que se inició en Capital Federal, que reúne a devotos de todo el mundo. Está este hermoso programa donde una vez más agradezco a Chitrak Prabhu, a Mahasundari y Devidasi, que están permitiendo el estudio y la lectura del Bhagavad Gita online, esta obra que nos puede salvar de volver a cometer los mismos errores, nos puede salvar si logramos esta visión trascendental de la que habla Srila Prabhupada, poder volver a casa en una vez por todas, volver con Dios, volver con nuestro Padre Celestial y no tener que estar encerrados nunca más o confinados o designados o identificados materialmente, porque vamos a poder habernos emancipado gracias a un conocimiento trascendental que nos dio la llave al más allá. Así que bueno, gracias Giselle, gracias Tamara, gracias Agustín, todos los que hicieron sus comentarios, a todos los que están escuchando del otro lado. Si dejan algún otro comentario durante los próximos minutos, seguramente también voy a aprovechar para responderles. Hago el resumen entonces. Hoy estuvimos leyendo el verso número 2 del primer capítulo del Bhagavad Gita. En este capítulo estamos iniciando la obra. Se está dando información sociológica, histórica, respecto a los personajes y las personalidades que van a presenciar y participar de la guerra. Y en este caso en particular, Sanjaya está respondiendo la pregunta que da puntapié inicial al diálogo, que es qué está pasando en el campo de batalla de Kurukshetra, y la respuesta de Sanjay es que ya está todo listo para la guerra. Muchas gracias, devotos. Mañana van a tener un nuevo orador y van a poder continuar con el estudio del Bhagavad Gita. Yo me retiro por ahora. Quiero agradecerles a todos. Muchas gracias. Hare Krishna, Hari Bol.